Bienvenidos al curso de Econometría aplicada utilizando R. En esta sesión se aborda el tema de multicolinealidad. El objetivo de este capítulo es identificar la multicolinealidad en un modelo econométrico, así como las pruebas de detección de la misma y corregirla. La multicolinealidad debe considerarse como un problema de grado que se presenta de manera cotidiana en los modelos econométricos. Esto significa que el comportamiento de buena parte de las variables económicas guarda algún tipo de relación unas con otras, y esa relación puede ser de menor o mayor grado. Solamente cuando dicha relación es de mayor grado podría ser un problema dentro de la modelación econométrica. La relación exacta entre las variables se denomina multicolinealidad perfecta, lo cual significa que alguna o algunas de las variables que forman las columnas de la matriz de regresores sería una combinación lineal exacta del resto de las columnas. Resulta más usual que se presente multicolinealidad imperfecta, lo cual intuitivamente implica que los regresores de la regresión se encuentran altamente correlacionadas, pero sin ser esos coeficientes del 100%. Para entender un poco la multicolinealidad perfecta, supongamos que la matriz de regresores se compone de tres columnas con las variables x1, x2, x3, y se obtendría la siguiente relación lineal: lambda 1 x1 más lambda 2 x2 más lambda 3 x3 igual a 0, siendo las constantes lambda i simultáneamente diferentes de 0, esto es lambda i diferente de 0 del vector i, lo cual permitiría expresar una variable en términos de las demás. Por ejemplo, al despejar x1 quedaría menos lambda 2 x2 menos lambda 3 x3 sobre lambda 1. Los supuestos para la multicolinealidad perfecta sería que viole el supuesto de rango completo de la matriz de regresores. Tampoco se cumpliría para la matriz, siendo singulares ambas matrices y sus determinantes iguales a 0. También daría lugar a la indeterminación de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios para los parámetros del modelo. Esta situación se explica debido a que no estaría definida la matriz inversa, que como sabemos es necesaria para obtener los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. La multicolinealidad imperfecta. Supongamos nuevamente que la matriz de regresores se compone de tres columnas con las variables x1, x2, x3. Se obtendría la siguiente relación lineal imperfecta entre ellas: lambda 1 x1 más lambda 2 x2 más lambda 3 x3 más v igual a 0, siendo las constantes lambda i simultáneamente diferentes de 0, como el caso previo, pero ahora existe un término de error, el cual es v. Debido a esto último, al despejar y expresar una variable en términos de las demás, por ejemplo, al despejar xi, la combinación lineal que se obtiene ya no es exacta, y por ende la multicolinealidad ya no es perfecta. Entonces quedaría x1 igual a menos lambda 2 x2 menos lambda 3 x3 sobre lambda 1 más v sobre lambda 1, es decir que sería la combinación lineal más el término de error. Los supuestos de la multicolinealidad imperfecta es que el determinante de la matriz es cercano a 0, sin embargo, ello no impide la obtención de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, pero se mantiene el problema de identificación debido a que la variación de alguna de las x, además de afectar a y, afectan a las demás variables impidiendo distinguir su efecto individual. Las pruebas para la detección de la multicolinealidad son las siguientes. Los coeficientes t no son significativos y r cuadrada es elevada. Los coeficientes de correlación dicen que entre pares de variables son un síntoma a favor de la multicolinealidad. Tenemos también las regresiones auxiliares y el efecto de r cuadrada de Taylor, donde es el coeficiente de determinación de regresión original con todos los regresores de r cuadrada i. Es el coeficiente de determinación de la regresión auxiliar i. Si el efecto Taylor fuera nulo, no existiría multicolinealidad. Entre mayor sea el efecto, más grave es el problema. También tenemos las regresiones auxiliares y la regla de Klein. Si se tuviera tres regresores x1, x2, x3 en el modelo, las regresiones auxiliares serían las siguientes. En este caso,
obtendremos tres coeficientes de determinación de las regresiones auxiliares, R1 cuadrada, R2 cuadrada, R3 cuadrada. Si alguno de ellos es mayor a R cuadrada, el problema de multicolinealidad se puede considerar grave. Por otro lado, se encuentra el índice de la condición de número, es decir, que se deben obtener los valores característicos de la matriz, a los cuales denominaremos lambda i, y se divide el máximo valor característico entre el menor valor característico. Una condición de número superior a 20 se considera síntoma de multicolinealidad problemática. Existe también el factor de inflación-varianza, que se utiliza como una medida del grado en el que la varianza del estimador de mínimos cuadrados es incrementada por la colinealidad entre las variables. Por ejemplo, ante perfecta multicolinealidad, RI cuadrada igual a 1, lo cual hace que el BIF tienda al infinito. Si la multicolinealidad es imperfecta y elevada, por ejemplo, un RI cuadrada igual a 0.9, el BIF será igual a 10. También existen las soluciones al problema de multicolinealidad, el cual existen métodos de corrección de multicolinealidad. Si no es severo, más vale no hacer nada, ya que los remediales generalmente pueden implicar problemas más fuertes que el que se busca corregir. Si existe multicolinealidad, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios siguen siendo insesgados, de modo que si el problema no es grave, el modelo puede utilizarse sin que afecte en gran medida la inferencia estadística. Los remedios usuales son los siguientes: imponer restricciones al modelo. Si las variables x2 y x3 son altamente colineales, es posible restringir el modelo utilizando información a priori o bien por estimaciones de corte transversal. Suponga que nuestro modelo es y1, y igual a b1 más b2x2y más b3x3y más ui, con i igual a 1, 2 hasta n. Al aplicar pruebas de detección de multicolinealidad, se encontró que esta era grave y se debía a una elevada colinealidad entre x2 y x3. Ejemplo: suponga que la evidencia encontrada es que el coeficiente beta 3 es un medio del coeficiente beta 2. Esto nos permite aplicar la siguiente restricción: beta 3 es igual a 0.5 beta 2. Sustituyendo en el modelo original, obtenemos la ecuación restringida, donde x2y asterisco es igual a x2y menos 0.5x3y. Una vez restringido el modelo de la multicolinealidad, se ha eliminado, y al obtener el estimador de mínimos cuadrados ordinarios de beta 2, es posible obtener el estimador de beta 3. Si se sustituye el primero de la restricción, beta 3 es igual a 0.5 beta 2. La principal limitante de este método es la carencia de antecedentes empíricos acerca de los coeficientes de interés en los modelos econométricos. Otra alternativa que implica restringir el modelo original es la estimación de un modelo en corte transversal. Por ejemplo, para el caso que nos ocupa, se podría estimar beta 3 en un modelo de corte transversal y sustituir su valor estimado en el modelo de series de tiempo. Suponga que en la estimación de corte transversal se obtiene beta 3 igual a 0.5. Se restringe el modelo sustituyendo ese valor en el modelo original, donde y asterisco es igual a y menos 0.5x3y. La limitante de este procedimiento es que la interpretación de los parámetros de corte transversal y series de tiempo pueden diferir ampliamente al calcularse sobre conjuntos de datos diferentes. La solución del componente principal es que el método de componentes principales busca eliminar el problema de multicolinealidad a través de la obtención de un conjunto de variables a partir de las originales y sin implicar grandes pérdidas de información. Las nuevas variables o componentes cumplen con la condición de ser ortogonales entre sí. El método parte de una forma cuadrática que se minimiza sujeta a la condición de normalidad, donde A es una matriz simétrica. Al derivar con respecto a x obtenemos que 2ax menos 2 lambda x es igual a 0. Al factorizar encontramos la ecuación característica, la cual es a menos lambda y por x es igual a 0.
Encontrando sus raíces nos permite obtener los valores característicos de lambda i. La principal limitante de este método es que las nuevas variables z pueden no tener interpretación económica alguna. Al eliminar la variable sospechosa de la colinealidad puede ser otra opción para evitar el problema de multicolinealidad. Sin embargo, puede llevarnos a un problema más grave como el de la variable relevante omitida. En nuestro ejemplo, la eliminación de la variable x3i deja el modelo como y igual a beta 1 más beta 2 x2i más ui. Sin embargo, si la variable omitida fuera relevante, se genera un problema de sesgo en los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Otra solución al problema sería transformar variables. Con primeras diferencias o calculando porcentajes es otro remedio que busca diferenciar más las variables entre sí. Sin embargo, su principal limitante es que, por un lado, la teoría relevante pudiera estar interesada únicamente en las variables de nivel, y no en sus diferencias ni en sus porcentajes. Por otro lado, la variable dependiente pudiera estar relacionada con las demás en niveles, pero no en porcentajes ni en diferencias.